Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre el estimador de diferencias en diferencias. Es un estimador que nos permite, utilizando información no experimental, tratar de encontrar efectos causales bajo ciertas condiciones de una intervención sobre alguna variable de resultado. Para abordar este estimador vamos a considerar esta problemática. ¿Cuál es el efecto de la construcción de un parque sobre los precios de la vivienda? Entonces, quizás acá, para tratar de nosotros cuantificar estos efectos, se nos ocurren un par de alternativas. Una, quizás la más intuitiva, creería yo, pero está equivocada, es tratar de comparar los precios antes y después de la intervención. Esta primera. Pues resulta que esto no nos va a permitir encontrar los verdaderos efectos porque el cambio observado en el precio de la vivienda debido a la construcción del parque también puede deberse a otros factores que cambian en el tiempo. Por ejemplo, la migración de los individuos. Entonces, digamos que antes del parque estaba cierta población ahí establecida, se construye el parque y el parque mismo genera migración. Y la migración afecta los resultados que nosotros observamos. Es decir, cuando comparamos el antes y el después, ahí adentro de este efecto va a estar el efecto del parque, pero también van a haber otras variables que pueden afectar nuestras variables de resultado, otros cambios que pueden afectar nuestras variables de resultado. Entonces no vamos a poder utilizar el antes y el después como una medida válida al menos para pues, tratar de encontrar estos efectos de esta intervención. También puede ser cambios en la actividad económica, digamos que el parque genera de cierta forma comercio o algún cambio en la actividad económica y pues esto afecta el precio de la vivienda. Acá lo que en realidad nosotros estaríamos asumiendo es que el pasado es un contrafactual que es adecuado del futuro y lo utilizamos como control. Utilizamos el antes y el después para comparar. Pues no nos va a funcionar muy bien. Otra medida que podríamos tratar de considerar es comparar el precio de la vivienda cercanas y lejanas al parque. Las que están cercanas, pues digamos que fueron tratadas por el parque. Las que están lejanas fueron variables de control. Ok, acá nosotros estaríamos asumiendo que, bueno, tienen las mismas características, pero esto podría llegar a quedar muy entredicho, porque, pues dado que estamos utilizando datos no experimentales, quizás este parque se ubicó en esta área porque los precios de la vivienda ahí eran más bajos. Es decir, el parque no se ubicó donde están los individuos de control, donde están las viviendas de control, porque ahí los precios eran más elevados. ¿Qué nos quiere decir? Que en realidad pues las características de estas viviendas no son las mismas. Las que fueron tratadas son diferentes de las de control, entonces no nos sirven para comparar. Ahora bien, el estimador de diferencias en diferencias trata de utilizar estos dos conceptos, mezclarlos en solamente un concepto para tratar de encontrar los verdaderos efectos. Entonces, este estimador de diferencias en diferencias requiere el dato de usos pool, que esto es una combinación de cortes transversales. Entonces, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares con la que el DANE calcula el desempleo son datos de cortes transversales. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, enero del 2021 y febrero del 2021, pues va a ser una combinación de cortes transversales. Esto es lo que necesitamos para diferencias en diferencias. Vamos a necesitar mezclas para distintos periodos de tiempo y necesitamos por lo menos dos periodos, t igual a 2. Estamos combinación de cortes transversales. Y resulta que la teoría que hemos visto hasta el momento de OLS, Gauss-Markov, variable instrumental, aplica directamente
a esta combinación de cortes transversal. Lo único es que acá pues vamos a tener una variable adicional que va a ser la variable de tiempo. Ok. Y adicionalmente vamos a necesitar 4 grupos en este estimador de diferencias en diferencias. Vamos a necesitar los tratados después de la política, es decir, digamos las viviendas circundantes al parque después de que se construyó el parque, los tratados antes de la política, estas mismas viviendas, pero antes de que se construyera el parque, los controles después de la política, las viviendas, digamos, que están lejanas, después de que se construyó el parque, y las viviendas que están lejanas antes de que se construyera el parque. Vamos a necesitar estos 4 grupos para tratar de encontrar el estimador de diferencias en diferencias. Y quiero primero analizarlo en términos gráficos. Digamos que esta variable y fuera el precio de la vivienda, y tuviéramos los 2 grupos, las viviendas que están circundantes al parque, y esto pues se puede definir como 20 metros a la redonda, 50 metros, 100 metros, y tratar de hacer un análisis de robustez ante este parámetro. La idea es pues también dejar todas las arbitrariedades de lado, y tratar de encontrar pues los verdaderos efectos. Entonces acá vamos a tener el precio de la vivienda tratada, de las tratadas y de las de control. Entonces lo que haríamos al comparar nosotros antes y después sería nosotros hacer este dato menos este dato. Digamos que esto nos diera negativo. Nosotros encontraríamos que el parque tuvo un efecto negativo sobre el precio de la vivienda. Si comparamos el antes y el después. Si comparamos las que están circundantes al parque con las que están lejanas al parque, lo que haríamos es este dato menos este dato. Acá encontraríamos efectos. Acá, ¿cuál es el verdadero efecto que nosotros quisiéramos encontrar? Pues nos gustaría tratar de eliminar todas las variables que están cambiando a través del tiempo, pero que también están cambiando a través de los individuos. Es decir, nos gustaría deshacernos de este efecto de migración o cambios en la actividad económica que cambiaron a través del tiempo. Y también las diferencias entre los individuos. Para hacer esto, pues vamos a suponer que los individuos de control también están sujetos a estos mismos cambios que cambian a través del tiempo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular este dato menos este dato, menos este dato, menos este dato. Es decir, este acá menos este va a contener esos efectos que están cambiando a través del tiempo, que nos están contaminando en nuestro análisis, y este dato menos este dato va a contener esos mismos efectos, pero también va a contener el tratamiento. Entonces, si hacemos esto menos esto, menos esto, menos esto, pues nos vamos a deshacer de todos estos factores que están cambiando a través del tiempo y solamente nos vamos a quedar con el efecto del parque. Entonces acá lo que haríamos es este menos este, que digamos que es negativo, intenté hacer este gráfico para que fuera negativo, esto menos esto que es positivo, es decir, el verdadero efecto del parque es en realidad muy negativo. Si lo comparáramos así, nos daría menos negativo. Si lo comparáramos este con este, de hecho nos daría positivo, todo lo contrario. Bien, entonces en términos algebraicos, el estimador de diferencias en diferencias va a ser el promedio de los tratamientos después de ser tratados, menos el promedio de los tratamientos antes, es decir, este menos este, menos los controles después, menos los controles antes, menos este. O también se puede expresar de otra forma, que sería YT2 menos YC2, que sería este menos este menos este. Es exactamente lo mismo.
Y en el gráfico, como les había comentado, YT2 menos YT1 es menor a 0 y YT2 menos YC2 es mayor a 0. Pero el efecto de diferencias en diferencias es mucho más negativo que estos dos. Es decir, esto es la visión de comparar antes y después, que nos daría efectos negativos, ¿ok? El signo adecuado, pero la magnitud totalmente errónea. Y esto es comparar los que están cerca y los que están lejos. También sería errónea, acá nos daría positivo el efecto del parque. Bien, este estimador de diferencias en diferencias tiene un gran supuesto, y es que las tendencias del grupo de control y de tratamiento son iguales antes de la intervención. Es decir, que los individuos de control son buenos controles. Es básicamente esto. Básicamente eso. Que a través del tiempo, las viviendas que fueron tratadas antes del tratamiento y las que fueron de control, los precios de la vivienda en estas dos zonas se movieran exactamente igual, por los mismos factores. Existieran tendencias paralelas. Para esto, pues, podemos hacer una prueba empírica. Es solamente comparar los precios de la vivienda en periodos anteriores al tratamiento. Ok. Digamos que nosotros tuviéramos esta información. Digamos que este fuera el precio de la vivienda y acá estuviera el parque en los tratados. Si comparamos antes y después, nosotros diríamos el parque tuvo efectos positivos, ¿cierto? Pero si comparamos luego con los individuos de control, que también, pues los individuos de control están sujetos exactamente a los mismos factores que están cambiando a través del tiempo, a través de los individuos, y hacemos esta diferencia, esto menos esto, menos esto, menos esto, pues claramente nos daríamos cuenta que acá, si tuviéramos este tipo de gráfico, el efecto sería de 0. Es decir, encontramos que sí, los precios están cambiando, pero si los comparamos contra un grupo de control, no están cambiando estadísticamente de forma diferente al grupo de control. Entonces, el efecto acá sería de 0. Bien, y en términos de regresión, ¿cómo podemos ver este estimador de diferencias en diferencias? Es solamente correr y contra beta 0, beta 1, ti más beta 2 post, donde post va a ser el periodo después del tratamiento, más beta 3 por la interacción entre post y ti. Qué pena, acá se me fue trat, pero esto es el mismo ti. Donde ti, acá lo defino como una dummy, no necesariamente tiene que ser una dummy, y post es 1 si es después de la política y 0 si es antes de la política. Esta sí es 1. Acá los periodos no tienen que ser adyacentes, lo que sea antes y después de la política, es decir, digamos que tenemos datos de precios de la vivienda del año 2000 al 2020 y el parque se construyó en el 2010. Pues podríamos tomar, para calcular este estimador de diferencias en diferencias, el 2005 y el 2015, o el 2005 y el 2013, algo por el estilo. No tienen que ser periodos adyacentes, pero en el medio sí debe estar la intervención, eso sí, para calcular antes y después de la política. Y también lo que les comenté, el tratamiento no tiene que ser una variable dummy, puede ser continuo. Ok, entonces nosotros corremos esta regresión y queremos calcular diferencias en diferencias, que es YT2 menos YT1 menos YC2 menos YC1. Pues YT2, que serían los tratados después de la política, sería beta 0 más, son tratados, más beta 1, después de la política, más beta 2, y esto es como es tratados después de la política, beta 3. Entonces sería beta 0, beta 1, más beta 2, más beta 3. Sería todo esto. YT1 sería los tratados antes de la política, entonces sería beta 0 más beta 1 antes, y acá antes, entonces esto sería 0 y esto sería 0. Solamente nos quedaría beta 0 más beta 1. Bien,
Ahora queremos los controles después de la política. Sería beta 0. Esto es 0. Esto es después. Pero este es 0. Sería beta 0 más beta 2. Y los controles antes de la política. Solamente sería beta 0. Calculamos esto menos esto, menos esto, menos esto. Entonces esto sería beta 0 más beta 1 más beta 2 más beta 3 menos beta 0 menos beta 1. Se cancelan estos. Nos queda beta 2 más beta 3. Y acá nos queda beta 0 más beta 2 menos beta 0. Sería solamente beta 2. Es decir, el estimador de diferencias en diferencias va a ser este coeficiente, beta 3. E intuitivamente también se puede pues, interpretar. Esto es el efecto del tratamiento después de la política. Sería beta 3, pues manteniendo constante el tratamiento y después de la política. Esto es de la combinación de las dos cosas. Bien. Entonces, este coeficiente de la interacción va a medir el AT o el ATT. Si solo si se cumple el supuesto de tendencias paralelas. Si no se cumple, pues puede llegar a quedar entredicho que estos sean los verdaderos efectos. Bien, quiero que hablemos de otro ejemplo del estimador de diferencias en diferencias con este paper de Hammermesh y Trejo, titulado The Demand for Hours of Labor, Direct Evidence from California, y ellos quieren tratar de encontrar el efecto de una política que motiva el pago de horas extra sobre la demanda laboral y sobre la demanda laboral principalmente. Entonces quieren estimar la elasticidad de la demanda laboral por horas extra de trabajo. Y los autores explotan unas intervenciones que realizaron los estados de California. Estos son datos no experimentales porque son decisiones que se tomaron en términos observacionales. Y es que entre el 73 y el 85 en California se introdujo un requisito al pago de horas extra al día para los hombres. Si trabajaban más de 8 horas, pues le tenían que pagar un salario adicional por cada hora extra. Y este requisito no existía antes en la mayoría de estados de Estados Unidos. Es decir, utilizan estos demás estados de Estados Unidos como estados de control, como variables de control, como grupos de control. El tratamiento, pues es esta política. Pero esta ley de horas extra en California, antes, o bueno, en estos periodos, aplicaba únicamente para las mujeres. Es decir, a ellas sí se les pagaban estas horas extra. ¿Qué esperamos? Que el pago de horas extra debería aumentar la prevalencia por trabajos de 8 horas. Es decir, si para el empleador va a ser más costoso pagar horas extra, pues es mejor contratar más trabajadores. Y no debería afectar los días laborales de menos de 8 horas. Los que ya trabajaban 8 horas, pues seguramente seguirán igual. Usualmente los estimadores de diferencias en diferencias se presentan de esta manera, de forma descriptiva. Entonces acá tenemos el porcentaje de trabajadores que trabajan más de 8 horas en California, donde se realizó el tratamiento, en los estados non-west, que son donde están los de control, para hombres y para mujeres. 73 y 85. Es decir, en el 73, 18,5% de los hombres trabajaban más de 8 horas. En el 85, solamente 16. Entonces, si nosotros comparamos esto, 18,5 menos 16 nos da menos 2,5. Esto es comparar antes y después. Acá, ¿qué nos da?
si solamente analizáramos esto como el efecto, diríamos, el efecto de la política es una reducción de 2,5% en la proporción de los hombres que trabajan más de 8 horas. Ok, es el efecto esperado en la dirección, el signo, de sí, imponer esta norma reduce el número de trabajadores hombres que trabajan más de 8 horas. Okay. Bien, pero resulta que muchas cosas pudieron haber cambiado entre el 73 y el 85, no solamente esta norma. Entonces, es decir, no le podemos atribuir únicamente a este periodo el efecto de la norma, porque pues han ocurrido más cosas ahí. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar como grupo de control los estados non-West. Acá nos da 21,6 menos 23,6. En estos estados non-West, muchas más personas trabajan más de 8 horas. Si calculamos esta diferencia, nos da 2. Es decir, que acá todas estas demás variables aumentaron, de hecho, el número de trabajadores que trabajan más de 8 horas. Y esto se explica principalmente por efectos de actividad económica. Mejor desempeño económico, más crecimiento económico, genera más demanda laboral y esto pues hace que más hombres trabajen más de 8 horas. Entonces aumentó esto. Entonces, ¿cuál es el efecto final? Menos 2,5 menos 2, menos 4,5. Bien. Resulta que los autores, este sería el estimador de diferencias en diferencias. Estos serían los 4 grupos que nosotros necesitamos. Pero resulta que los autores mencionan que los estados de control quizás no son tan adecuados porque, pues como grupos de control, porque California tuvo un mejor desempeño económico relativo a los estados non-West durante este periodo. Es decir, que acá no se cumple el supuesto de tendencias paralelas. Para tratar de mitigar este efecto, lo que hacen los autores es utilizar a las mujeres, el grupo de mujeres, y calcular un estimador de dobles diferencias. Lo que se hace es calcular diferencias en diferencias para las mujeres y este 1,4 debería contener el efecto de la actividad económica únicamente. Este 1,4 es el efecto de la actividad económica de California relativo a los estados non-West. ¿Por qué? Porque ya acá en California aplicaba esta ley para las mujeres, antes y después. Entonces acá no existe este efecto de la ley. Y si restamos este menos 4,5 a este menos 1,4, que es calculado este último con diferencias en diferencias, acá lo que haríamos es un estimador de dobles diferencias. Entonces acá nos da menos 5,9, que sería pues un efecto quizás mucho más cercano al verdadero del efecto de esta política sobre la proporción de trabajos de horas extra. Esta discusión es altamente relevante porque de cierta forma puede llegar a mitigar algunas discusiones éticas muy relevantes en el mercado laboral, como la del salario mínimo, porque es usualmente más salario mínimo, más desempleo, ¿ok? Pero este tipo de políticas de cobrar las horas extra, pues puede tratar de mejorar la demanda laboral, es decir, acá se reduce la proporción de trabajo de más de 8 horas, pero esto implica también que pues va a aumentar la demanda de trabajo, porque pues de todas formas los empleadores necesitan producir estos bienes y servicios. Va a ser más provechoso contratar a más personas, es decir, va a haber menos empleo, pero quizás se distribuye de una forma un poco más equitativa. Ok, espero les haya gustado este video. Nos vemos en otro video. Que les vaya muy bien.